Mi nombre es Mayerlin Vizcaíno y yo les voy a hablar sobre la varada y el cálculo de la varada. ¿En qué consiste la varada? La varada consiste en que la quilla del buque toque el fondo del mar, que esto se debe a falta de agua en él. Cuando hablamos de varar, dice que es cuando, o consiste generalmente, que es cuando el buque queda atascado en fango o arena. Más sin embargo, cuando hablamos de encallar o embarracar, eso quiere decir que el buque, en vez de quedar estancado en arena y fango, queda estancado en piedras o corales. Cálculo de la varada. Para hacer estos cálculos se debe tener en consideración algunos factores. ¿Cuáles son estos? La estabilidad, los pesos que se deben trasladar de la carga o descarga después que quede a flote, la maniobra, los efectos meteorológicos y las mareas se deben calcular. Puede ser de dos maneras. La primera puede ser voluntaria o involuntaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la varada voluntaria? Esta nos dice que es cuando el buque quiere hacer una avería, arreglar alguna avería en el casco, hacer una limpieza en el fondo, aplicarle una pintura patente o reparar posibles problemas en la quilla, o también para carenar la obra viva de la embarcación. Cuando se habla también de varada voluntaria, podemos hablar de la varada justificada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de varada justificada? Bueno, esta no es más que cuando se trata de, por decir, se tiene que hacer la varada para evitar algún problema mayor o un incidente que pueda llegar a un naufragio. Esta puede ser pasada por una avería de arreglo. Cuando hablamos de la varada involuntaria, lo contrario de la voluntaria, esta normalmente se da por factores de que se está navegando en aguas de poca profundidad, los efectos de la marea muy baja, un error en la lectura de la carta náutica, una posición mal calculada. Va a ser dependiendo de dónde se encuentre la varada. Lo tenemos en la vertical del centro de flotación. ¿Qué nos quiere decir? Que el buque va a continuar con el mismo desplazamiento, ejerciendo efectos en el punto G, haciendo que un empuje de agua se vea efectuado en el punto de varada. Para este cálculo es importante realizar los cálculos de la reacción, también tener en cuenta que la estabilidad se verá disminuida debido a esta fuerza. También debemos calcular la altura metracéntrica y hacer una anulación de la estabilidad haciéndola GM0. También debemos realizar unos cálculos de los calados y tener en cuenta que si se llegase a bajar la marea y el buque emergiera con estos calados, puede haber una desestabilidad y haciendo que el buque pueda darse la vuelta. Al varar el buque en un punto, los calados van a tener una disminución en el centro de flotación y una alteración en el signo contrario al punto de varada. Esto quiere decir que si el punto de varada se encuentra en proa, se va a ver alterada positivamente a popa. Para estos cálculos es importante hacerlo con la reacción, y aquí se tendrán en cuenta la alteración, la distancia longitudinal de la cuaderna maestra en el punto de la varada, y también se obtienen las curvas hidrodástricas en el medio del calado. También, como en los cálculos anteriores, debemos hacer una anulación de la estabilidad y aplicar los cálculos de los calados y hacer unos cálculos de emersión. La distancia de descenso de la marea la identificamos con la ecuación donde Cn es igual a Ch más Hn. Aquí debemos realizar un cálculo de la reacción en descenso de la marea y la reacción cuando se anula la estabilidad. También debemos calcular los calados al bajo de marea y la altura de marea para que el bote quede en equilibrio cuando se haga este descenso. La condición más delicada cuando se embara es la del instante de la plena mar. En esta se debe efectuar unos cálculos de estabilidad para cuando llegue a la altura mínima. Esto quiere decir que cuando la varada se encuentre en un plano a una distancia del plano diametral, este escorará al costado contrario de la varada. Puesto que tiene una reacción, la fuerza se ejerce y es equivalente a la descarga del peso en el punto de la varada.
Aquí se hacen los cálculos de la alta metracéntrica y también se calcula la reacción de la escora o la longitud de la escora que queda cuando se aplica esta fuerza. También tenemos que tener una reacción al momento de la baja de marea y también se calcula la inmersión. Mi nombre es Alba Ramírez y les voy a hablar acerca de los esfuerzos en el codaste. Principalmente les voy a decir qué es el codaste. El codaste es la continuación de la quilla hasta la cubierta alta cerrando la hora viva de la popa del buque. Por lo general, este se encuentra construido de acero laminado y piezas fundidas que serán los elementos de soporte o nervios del mismo. El codaste sirve como soporte de giro del timón, por lo cual su forma va a depender de si el buque tiene o no tiene hélice. El codaste completo forma un marco cerrado. Este está constituido por dos elementos verticales, que son el codaste proel y el codaste popel o contracodaste, unidos por otros dos horizontales, que son el arco o superior y la zapata o pie de codaste, que es el inferior. Todo el conjunto define el vano de la hélice. El codaste más usado actualmente es el codaste abierto. En este se ha eliminado el codaste popel, quedando el timón únicamente soportado por el talón y por un soporte superior. El vano de la hélice quedará limitado en la proa arriba y abajo, pero en la popa por el timón directamente. Este tipo de codaste es usual en los buques de una sola hélice y estará el timón soportado por el codaste mediante las hembras o salientes horizontales que encapillan los machos del timón. Como continuación de la zapata se encuentra la patilla o talón de codaste, que es el último soporte del timón. En el contracodaste y en el centro del mismo se encuentra un núcleo taladrado para sujeción de la bocina de la hélice. Los buques de dos hélices mayormente tienen una estructura de falso codaste. La función de esta sería únicamente soportar el timón, en cuyo caso será colgante. La estructura de falso codaste está formada por piezas fundidas que serán el soporte del eje del timón, encastrándose en la estructura y uniéndose a ella de manera efectiva mediante nervios que corresponderán a los elementos de soporte de las planchas del forro exterior del pique. Ahora bien, la estructura del codaste deberá soportar el peso del timón, la bocina y la hélice, así como todos los esfuerzos dinámicos debidos al movimiento del timón y la hélice y a los golpes del mar contra la estructura. Circunstancialmente, puede el buque varar la popa, por lo que el talón deberá disponer de una resistencia alta para poder soportar todos estos esfuerzos a los que se ve sometido el codaste. Soy Luis Sánchez y le voy a hablar sobre el cálculo de los escatillones. Los escatillones no son más que una serie de patrones y guías que nos permiten la construcción de una pieza. Todos los escatillones no son iguales, cada uno está diseñado para una pieza diferente. Una vez que tenemos los cálculos de los escatillones, tenemos el plan general para la construcción de la pieza, donde se analizan los espesores de dichas partes que la van a componer y el material que vamos a utilizar para que tengan su resistencia. Además de esto, después que se realizan los cálculos, ya el ingeniero, el arquitecto naval, tiene presente cuál va a ser la disposición general de los planos y de la estructura general del buque, en este caso que se vaya a realizar, para así poder estudiar y determinar las fuerzas que influyen en este. Para las reglas del cálculo de los escatillonados, todo esto va a variar y va a depender de la sociedad clasificadora en las cuales vayamos a registrar el buque. Y esto a su vez va a depender de qué tipo de embarcación sea y cuáles son cada una de sus dimensiones. Para poder presentar un proyecto de un buque a la licitación de contrato o de construcción, tenemos que cumplir una cierta parámetros, como lo es el cálculo de los escatillones
Además de que los ingenieros y los arquitectos van a presentar una serie de planos conjunto a todos los cálculos realizados para así poder evaluar de que el buque está cumpliendo todo este tipo de parámetros y va a ser el plan general de construcción del buque. Cuando las empresas clasificadoras aprueban Ahora bien, la función principal del escatillonado no es solo hacer un buque simétrico o estético, sino también evaluar qué tipo de materiales van a ser utilizados y qué tipo de espesores y áreas de sección de cada una de las piezas que componen un buque, no simplemente estructurales como las cuadernas, las varengas, los baos y toda esta serie de estructuras que componen el buque, sino también de piezas estructurales como son las cubiertas y lo es la escotilla, las puertas y todo este tipo de toda esta serie de piezas que componen un buque. ¿Por qué? Ya que cada una del buque en su complemento y cada una de las piezas se encuentran sometidas a esfuerzos dinámicos y esfuerzos estáticos, como lo son el movimiento de las olas en el casco del buque o el peso constante de un container sobre una escotilla, o también puede ser el caso del movimiento del fluido dentro de los tanques. El cálculo de los escatillones en sí no es un tema muy difícil, pero sí un tanto confuso, ya como he mencionado, cada una de las sociedades clasificadoras tiene una serie de parámetros. Aún así, hay una serie de estudios que se tienen que realizar previamente para poder utilizar la tabulación de fórmulas que cada una de estas empresas nos ofrecen, como lo es en el caso de la eslora reglamentaria, en los cuales nos dice que la eslora reglamentaria va a ser entre un 96% y no máximo de un 97% de la eslora total del buque. Una manga de trazado, un puntal de trazado, un calado de verano en condiciones de operación a plena carga, un desplazamiento y un coeficiente de bloque. Todo este tipo de cálculos ya previamente lo tenemos que tener para poder ir aplicando las tabulaciones de fórmulas para el cálculo de cada uno de los escantillonados y de los espacios que vamos a utilizar donde vamos a acomodar esta serie de piezas. Además, debemos tener un ancho de doble costado, una altura de doble fondo, una compartimentación para abordar el estudio de disposición general. Debemos diferenciar 7 zonas puntuales de un buque, como lo es el pique de proa, el castillo de proa, el pique de popa, la zona de carga, la cámara de máquinas, la superestructura, el guardacalor y la chimenea, los mamparos de colisión de proa, el mamparo de pique de popa y un mamparo de popa y otro a popa de las zonas de cámara de máquinas. Buenos días, mi nombre es Daniela Pérez y a mí me corresponde hablar sobre la cuaderna maestra. Un buque en el mar está constantemente sometido a una serie de esfuerzos debido principalmente a la distribución de peso y empuje. Desde el punto de vista estructural, el buque se considera como una viga flotante, cuya composición de fuerza y resistencia propia han de estar en constante equilibrio en todas las condiciones de operación. Los principales refuerzos a considerar en el cálculo son los esfuerzos constantes en sentido longitudinal, debido a la distribución de empuje y peso, y el momento fluctuador provocado por estos esfuerzos constantes. La importancia de los refuerzos transversales es relativa con respecto a los longitudinales, aunque hay que tenerlos en cuenta y básicamente son los mismos que en la resistencia longitudinal. A efecto de resistencia, el casco dispondrá de elementos básicos que soportan tanto los esfuerzos longitudinales como transversales. Así sucede con la plancha de forro exterior y cubierta, localizando elementos en sentido y otro, según las necesidades estructurales o de soporte de la plancha. En náutica y la marina mercante, la cuaderna de una embarcación son cada una de las costillas de madera u otro material, que paralelas y separadas entre sí, van encajadas perpendicularmente en la quilla, corre hacia babor, estribor y arriba, formando la estructura soporte del casco. Entre los tipos de cuaderna
por el tipo y el lugar que ocupa, encontramos la cuaderna maestra, que es la principal del buque y en donde tiene su mayor manga. Dependiendo del sistema de construcción, es la más saliente del centro, de base más extensión, de figura más vasta y de diámetro igual al boa mayor. En algunos buques tiene dos, con una colocada en el centro de la quilla y otra más hacia atrás. Podemos decir que la cuaderna maestra es la más importante de todas. Está directamente relacionada con la anchura máxima del casco, también conocida como la manga. En lugar de tener un genor en cada extremo, la cuaderna maestra tiene dos. La manga era la medida más importante de un buque, ya que consideraba a todas las demás. En aquella época en la que no existían los planos ni otras representaciones gráficas en la construcción naval, era el maestro constructor el que guardaba todas las proporciones en su memoria, y el largo de la quilla era el doble de la manga, todo del casco el triple, la altura de la cubierta superior el cuádruple. Cada maestro constructor aplicaba sus propias correcciones personales a estas proporciones, pero la manga era siempre la referencia primordial. Es por eso que el correcto trazado y construcción de la cuaderna maestra es tan importante. Ahora le dejo con mi compañero, que le va a seguir hablando sobre la cuaderna maestra. Mi nombre es Robert Hernández y les voy a explicar los siguientes conceptos del análisis del módulo seccional de la cuaderna maestra. Reglamento aplicable. Los buques tienen que cumplir con las reglamentaciones y regulaciones de la Lloyd's Register of Shipping, las cuales son las que establecen los estándares apropiados para el diseño, la construcción y el mantenimiento de los buques, unidades en alta mar e instalaciones en tierra, dándole la información necesaria para los propósitos de clasificación. Escatillonado de la cuaderna maestra. Para la elección del tipo de estructura y espaciado de los refuerzos primarios, los buques disponen de tres tipos de estructuras: longitudinal, transversal y mixta. La disposición de cada una de ellas depende en gran medida del tipo de cargas a las cuales el buque se encuentra sometido, así como las dimensiones del mismo. La separación de los refuerzos primarios en la zona de carga depende del espaciado entre las cuadernas. Parámetros del escatillonado. El reglamento para la realización de los distintos cálculos establece una serie de parámetros del buque a considerar, los cuales son: eslora reglamentaria, puntual de trazado, manga de trazado, calado de verano en la condición a plena carga, desplazamiento, coeficiente de bloque. ¿Cómo se realiza el escatillonado de la cuaderna maestra? Para la determinación del escatillonado de la cuaderna maestra, se tiene que seguir la sección 8 de la Common Structural Rules, CSR, en su edición de Lloyd's Register of Shipping de julio del 2010. Los espesores determinados en la fase de cálculo, según las reglamentaciones, son los espesores netos de los elementos. A estos espesores habría que sumarles la adición por corrosión que para cada tipo de elemento determina las CSR en su sección 6.3, dando al espesor bruto con el que se construirá el buque. El proceso de cálculo establecido por la CSR consta de los siguientes pasos. 1. Se fija un valor mínimo para el parámetro geométrico característico de cada elemento estructural: espesor para las planchas, módulo de la sección para los refuerzos de las planchas, área efectiva a esfuerzo cortante para los elementos de la estructura primaria. Este valor mínimo se determina mediante expresiones matemáticas. De todos estos parámetros, el de mayor influencia es la carga de diseño para la dimensión del elemento estructural y que es el resultante del sistema de cargas de diseño asociada a ese elemento estructural. 2. El sistema de cargas de diseño aplicable a cada elemento estructural viene establecido en las tablas 8.2.7 y 8.2.9 de la sección 8 de la CSR. Dado que para cada elemento estructural son aplicables varios sistemas de cargas de diseño, se tomará aquel que tenga mayor carga de diseño. 3. A cada sistema de cargas de diseño le corresponde una carga resultante, una combinación de cargas de las tres combinaciones posibles ya mencionadas y un criterio de aceptación.
Esta relación viene establecida en la tabla 8.2.8 de la CSR. 4. Finalmente, para obtener la resultante de cada sistema de cargas de diseño a partir del conjunto de cargas estáticas y dinámicas calculadas al comienzo en el proceso del escatillonado, queda establecida en la tabla 7.6.1 de la sección 7 de la CSR. Esta tabla relaciona dicha resultante con la combinación de cargas de diseño correspondientes con las cargas estáticas y dinámicas que forman cada combinación. Las CSR establecen tres combinaciones de cargas de diseño, las cuales son S. Combinación de cargas estáticas. S más D. Combinación de cargas estáticas más cargas dinámicas. A. Combinación de cargas accidentales, constituidas por aquellas cargas que el buque no sufre en su vida operativa normal.